La toma militar de la legislatura, a mi juicio, está en continuidad con la militarización de la seguridad pública y la exaltación del ejército y de la policía. Y no es casualidad que la disputa gire alrededor de dos préstamos, uno de 90 y otro de 109 millones, precisamente para financiar esas actividades. Ese despliegue de soldados, francotiradores, antimotines con armas de guerra forma parte de la lógica militar adoptada por el gobierno y ya exteriorizada en el desfile del 15 de septiembre, si ustedes recuerdan. Al ejército y a la policía, por lo que dicen, les parece normal apoderarse del edificio legislativo y acosar a los diputados en sus residencias. Al presidente le parece normal el respaldo de unos militares y policías que yo diría cooptados por el encanto presidencial. Casi todo el préstamo, buena parte del préstamo va para ellos, para adquirir equipo. Y el último elemento de esta militarización ha tenido lugar cuando se han integrado 1.400 soldados a las fuerzas de seguridad en una escenografía cuidadosamente elaborada. Aparte de estar los que han juramentado, están listos para ir a la guerra, con armas de guerra, pintados, traje de guerra, de fatiga, despliegue aéreo, que cuesta la hora de volar esos aviones viejos, cuesta muy cara, más unas lanchas supuestamente militares que pusieron alrededor de la plaza. Transporte de lanchas y maltrato de equipo, eso también hay que ponerlo en los costos. Pero al presidente le gustan esas escenografías, pero eso es simplemente para hablar de esta militarización. El motivo de la toma militar y el llamado a la insurrección que van justos se escapa a cualquier comprensión racional. Porque la autorización para negociar el segundo préstamo de 109 millones estaba en camino y el banco no presionaba. Es más, la mentalidad predominantemente militarista de la mayoría de los diputados garantizaba el voto afirmativo. Me cuesta pensar que la mayor parte de los diputados se opusiera a fomentar la militarización de la seguridad, porque todos piensan por ese camino. El origen del conflicto está en otro lado. No hace mucho varios altos funcionarios desafiaron a los diputados al negarse a dar explicaciones sobre la crisis del agua. Al final han tenido que comparecer. Insultar, maldecir y finalmente deseo de quemar a los diputados no es diplomático y es inadmisible en un presidente. Bukele ya sabía, además, que la legislatura se caracteriza por la displicencia, la holgazanería, el despilfarro, la imprevisibilidad y la ignorancia. Si el bienestar ciudadano es la razón de los apuros presidenciales, ¿por qué no ha mostrado el mismo interés en la aprobación de una buena ley del agua, de justicia transicional y de las pensiones? Pareciera que la única razón de la toma era dejar claro quién tiene el control de la situación, un capricho presidencial. Al presidente Bukele, me parece, lo traiciona su talante empresarial tradicional, porque la dirección de empresas, creo, hoy va por otro lado. Ha equiparado equívocamente la presidencia del Poder Ejecutivo con la dirección general de una de sus empresas. Pero eso no es posible hacerlo en la presidencia, en un órgano estatal regulado por una ley fundamental que determina sus competencias. El presidente del Ejecutivo no puede ultrajar a los diputados aun cuando tenga razón, no puede usurpar la presidencia de la legislatura ni amenazar con disolverla si no acata su voluntad. Tampoco puede deslegitimar la sala de lo constitucional. Las últimas actuaciones presidenciales no son normales. Ni la ocupación militar es simple presencia, como han querido decir o han dicho, ni la presencia de él es de pacificador. Él mismo convocó las masas, las llamó a la insurrección, las agitó y luego las detuvo en el último momento. Cabe reconocer, sin embargo, que tiene a su favor el enorme atractivo que el autoritarismo militar ejerce en la opinión pública y su elevada popularidad. Más reflejo del hastío que suscitan Arena y el FMLN que la identificación con su política y su forma de gobernar. En estos asuntos conviene además dejar a Dios en paz.
no solo porque el Estado es constitucionalmente laico, sino también porque está mandado no tomar su nombre en falso. El aborto de la insurrección popular o el llamado a la paciencia no es obra de Dios, sino del cuerpo diplomático, sobre todo de la embajada y de los organismos internacionales. Además de eso, el Dios de Jesús condena tajantemente el uso de la violencia y es un Dios que se ocupa de las víctimas de la injusticia, las cuales no son su prioridad. Para el presidente atareado en la construcción de una base de poder con militares y policías. En definitiva, ¿qué consiguió? Consiguió enajenarse aún más a los diputados y ha continuado por esa línea, que sin dificultad le hubieran aprobado la negociación del préstamo. Consiguió retrasar aún más la decisión legislativa. Ahora los diputados se toman su tiempo y van a examinar con más detalle los rubros del préstamo. Consiguió una reconvención de la Sala de lo Constitucional y una tímida advertencia del fiscal general, que incluye a la cúpula militar y policial, que ahora puede ser que la interpelen en la Asamblea. Consiguió renovar las fuerzas de la oposición al proporcionarle munición fresca. Y consiguió arruinar su imagen nacional e internacional tan cuidadosamente construida y encapotar el buen clima para la inversión y los negocios con los nubarrones de la inestabilidad política y social. El malhadado fin de semana del 9 de febrero deja a un presidente disminuido y recuperar las pérdidas va a ser cuesta arriba. En un segundo momento viene el intento de explicación o de retroceso cuando vio el presidente y Casa Presidencial la reacción que esto provocó. Y entonces el presidente ha explicado su actuación del 9 de febrero a la opinión pública estadounidense. Lo ha hecho intenta hacer una explicación sistemática. El texto ha sido reproducido en un periódico de Miami, que por cierto al día siguiente se fue a la quiebra. Es un intento más sistemático por dar cuenta de lo ocurrido. Pero en la explicación no hay novedad, aquí no ha pasado nada, lo anormal es normal y la palabra presidencial es incuestionable. La interpretación es maniquea. Los buenos, Bukele, su gobierno, se enfrentan con los malos, los diputados de Arena y del FMLN y la prensa que difunde la información falsa. Ahora habría que agregar también los tanques de pensamiento. Los buenos resisten la arremetida de los malos, que boicotean la exitosa política gubernamental. El paralelismo con la visión que Trump tiene de la realidad estadounidense es inevitable. El razonamiento presidencial es tan contradictorio, inconsistente y prejuiciado como el de Trump. La tesis central afirma que los diputados de Arena y del FMLN no han aprobado los dos préstamos por estar en colusión con grupos terroristas, es decir, las pandillas. Ese pacto pondría en grave peligro los logros que en 8 meses habría superado 3 décadas de polarización, corrupción y criminalidad. Pero esto es muy discutible. El autoritarismo y la opacidad de la gestión presidencial alimentan la polarización política y social, lo cual explica en parte el retraso en la aprobación de los préstamos. La corrupción está lejos de haber sido controlada. La entidad creada para perseguirla no tiene dientes. El sector privado está exonerado de antemano y en el gobierno de Bukele ya se observan trazas claras de corrupción. La criminalidad solo muestra descenso en homicidios. En cualquier caso, alcanzar esas metas que él se propone es difícil, pero no porque pongan en peligro los intereses de las clases dominantes, como él dice, y de Arena y del FMLN. Si así fuera, las clases dominantes no se mostrarían tan complacidas y complacientes. Los únicos intereses partidarios amenazados son los electorales. Tampoco es cierto que la emigración haya disminuido, como trata de explicar, gracias a esa política gubernamental tan exitosa. La disminución es obra del chantaje que Trump hace a México y al Triángulo Norte. La violencia sigue siendo motivo poderoso para el desplazamiento forzoso interno y externo. Al interno no se le pone ninguna atención. Además, todavía no se dispone de una explicación que dé cumplida cuenta del aporte positivo de la política militarista de Bukele en el descenso de los homicidios, ya que ese descenso comenzó en el gobierno anterior. La interpretación presidencial atribuye estos hechos de las pandillas, de la violencia, a la obstinación de Arena y del FMLN. Serían la encarnación de la maldad suprema.
y le dedica a cada uno una serie de epítetos. Pero el FMLN abandonó el radicalismo de izquierda en la década de 1990, excepto en el discurso, sigue siendo socialista y revolucionario. Arena ha sido y sigue siendo de extrema derecha, desnortada, de ideología rancia, internamente dividida, como pueden observar. Patrocinó los escuadrones de la muerte, sin duda, pero el gobierno no ha hecho nada para quitar la impunidad a los grandes empresarios, los políticos y los militares que los financiaron y los dirigieron. Por lo tanto, acusar a Arena de los escuadrones de la muerte y de financiarlos y dirigirlos es hipocresía. La impunidad, la corrupción de las estructuras de poder y la identidad institucional han favorecido la continuidad de la violencia homicida. Aquí es donde está el problema, a mi juicio. La negociación de las dirigencias de esos partidos con las pandillas, el gran argumento que tiene Bukele contra los dos partidos, es incuestionable. Hubo negociación. Pero el alcalde Bukele también negoció con las pandillas. Los intermediarios fueron dos altos funcionarios de su gobierno. Y si la dirigencia de Arena tiene las manos manchadas de sangre por esa negociación, las suyas tampoco están muy limpias. Independientemente de la conclusión de los procesos judiciales contra los negociadores con las pandillas, las conversaciones y los pactos fueron coyunturales. Es retorcido tergiversar diciendo que porque ahora están en colusión no aprueban los préstamos, pero eso vende entre sus seguidores. A mí me parece por eso que las amigas de comunicaciones tienen aquí un gran desafío de desmontar la manera como se comunica Casa Presidencial, cómo va retorciendo la realidad y los argumentos y los medios que va usando. A mí me parece que es genial lo que están haciendo como estrategia de comunicación. Eso no quiere decir que esté de acuerdo, pero es una genialidad que tiene impacto. Cuando anden buscando temas de tesis, los de comunicación, aquí tienen un tema. Independientemente, los pactos fueron coyunturales. De ahí que sea desproporcionado sostener que el ejército y la policía son vulnerables a estas organizaciones terroristas financiadas por Arena y el FMLN, porque no las están financiando. Tampoco es cierto que los gobiernos anteriores hayan descuidado a ambas instituciones. Arena y el FMLN les otorgaron un privilegio invaluable, la impunidad por los crímenes de guerra y también por los delitos comunes. La pregunta presidencial de por qué los diputados continúan fallando a la gente es legítima, pero la respuesta es incorrecta y malintencionada. No se interesan por su bienestar por ineptitud, porque son vagos y porque son ignorantes, el FMLN y Arena, sino también en las de sus aliados presidenciales, porque ni Gana ni el PCN se han distinguido por su labor legislativa. Al contrario, en sus filas también militan los corruptos. El presidente, al igual que su colega Trump, agita el miedo que suscitan las pandillas con fines políticos y electorales. Si la aprobación de los préstamos fuera la prioridad, su gente se esforzaría por acercarse y construir consenso legislativo. Bukele concluye su artículo en el Miami Herald diciendo ilusamente que Estados Unidos también debe colocarse del lado de los buenos, es decir, de su lado. Pero no cae en la cuenta que los buenos para Washington son los que se someten a sus dictados. Y como estos cambian, también cambian los buenos. El presidente, un tercer paso, el presidente fortalece las fuerzas de seguridad, como he dicho antes, con 1.400, y promete proteger a la gente con fondos o sin fondos. No sé cómo lo va a hacer sin fondos. Y se concentra, las energías del gobierno o de Casa Presidencial, se concentran en la militarización de policías y ejército y se concentra en la represión de la violencia social y en las fuerzas represivas. El formidable peso específico que ha adquirido la fuerza militar oculta las otras demandas urgentes de la ciudadanía. Mientras el presidente juega a los soldaditos y lanza infatigablemente diatribas contra Arena y el FMLN, la crisis del agua sigue abierta. Su mala calidad también pone en peligro la salud de los habitantes del Gran San Salvador, donde hay agua, en la zona rural el agua potable no llega. Por lo tanto, también
hay que salvar a la gente de la falta de agua y de la mala calidad del agua, no solo de las pandillas. La guerra sin cuartel contra la legislatura impidió la comparecencia de la ministra de Salud y del presidente de ANDA para explicar a los diputados la contaminación del agua y las medidas remediales. No se presentaron porque el presidente no estaba en guerra abierta con la legislatura y entonces tuvieron que presentarse a la fuerza. Los interpelaron, pero la interpelación, si ustedes tuvieron algún acceso a los medios, fue lamentable. La ministra aseguró que el agua es potable, pero el presidente de ANDA dice que no la recomienda beber. La ministra afirmó que no le corresponde garantizar la potabilidad del agua, pero ANDA dice lo contrario. En medio de la disputa de poderes, el problema del agua sigue sin solución y comienza a motivar el regreso de las protestas callejeras. Y por este lado, si estas protestas, porque el gobierno no cumple lo que promete, en concreto el tema del agua por ahora, pueden hacer estallar la burbuja de popularidad. El gobierno se prepara además con gran publicidad para un eventual brote de COVID-19, el coronavirus popularmente conocido. Mientras pasa por alto la epidemia de dengue, que azota a la población desde el año pasado, se triplicó la incidencia del dengue. Y este año muestra una enorme tendencia a crecer. Y junto con eso están las enfermedades respiratorias, las gastrointestinales, la insuficiencia renal. Y entonces el gobierno se ocupa de una eventualidad que ocupa titulares en la prensa. No estamos nosotros fuera de la preocupación o de la crisis internacional, China, ahora Italia, Corea del Sur, algo en Estados Unidos. Entonces nosotros también estamos en eso. Pero se ocupa de lo contingente y lo eventual y posterga la realidad. Proyecta la imagen de gobierno responsable, ocupado del bienestar de la ciudadanía, pero en realidad es una fuga hacia adelante. Los fieles aplauden, mientras los contagiados y los enfermos sufren. Los millones invertidos en represión estarían mejor empleados en combatir y en prevenir la epidemia de dengue y de las enfermedades respiratorias, así como también las gastrointestinales y las renales. La protesta callejera es una amenaza, como acabo de decir, para esa burbuja. Una burbuja que deslumbra con trenes, puertos, aeropuertos, ferries, etc. De ahí el interés de la videovigilancia, no tanto para erradicar las pandillas, sino líderes de protestas contra el gobierno. Hay que pensar que casi todas las municipalidades tienen un despliegue considerable de cámaras por todas partes. ¿Para qué quiere el gobierno central más cámaras? Aparte que por fuentes confidenciales, hay en la bodega de la policía una enorme cantidad de cámaras que no se han usado y de drones. Entonces, uno se pregunta, bueno, esto y los diputados en este sentido tienen razón en cuestión, aparte del viaje a México y esas otras trazas de corrupción en ese préstamo. El presidente y sus ministros gustan destacar el buen clima para el negocio y la inversión, pero olvidan que ellas no resolverán la desigualdad escandalosa ni la vulnerabilidad socioeconómica de la población. Sin una intervención radical, esas desigualdades, la pobreza, la vulnerabilidad económica y la desigualdad van a agudizarse. Aunque diga que va a aumentar los negocios y la inversión, lo cual eso es bueno en cierto sentido, mientras no se haga una reforma radical fiscal y mientras no se invierta más en el ámbito social, educación, salud, vivienda, empleo, no va a resolver el problema estructural que es el que provoca la emigración y la violencia. Las reacciones a la toma militar del recinto legislativo han sacado a la luz el rechazo, sino el desprecio que suscita el ejército y una policía militarizada en un sector importante de la población. La operación militar trajo a la memoria el terror de las décadas de 1970 y 1980. La repugnancia no solo tiene raíces en la violación de los derechos humanos, sino también en el abuso de poder de la seguridad actual contra la población indefensa. La YSUCA, el programa de opinión hoy lo dedicó a eso, y la gente hablaba cómo la policía invade sus casas de la misma manera que invadió la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, la institución militar no ha dado muestras de arrepentimiento
ni ha colaborado con las investigaciones para atribuir responsabilidades por los crímenes de guerra. La toma militar ha evidenciado que el ejército persiste en intervenir en la política. Acatar las órdenes inconstitucionales de los jefes no es admisible. Ni el oficial ni el soldado están obligados a obedecer órdenes ilegales. Esa fue la excusa de los nazis que se sentaron en el banquillo de los acusados en Nuremberg. Ha sido ingenuidad e imprudencia del presidente pensar que su gesta contaría con la aprobación unánime. Su sueño de encabezar al pueblo protegido por militares y antimotines para disponer de la legislatura, tal como lo anunció en 2018, antes cuando estaba en campaña, es una quimera antidemocrática. El presidente pensó que el desprestigio de los diputados ante la opinión pública le daba vía libre para arremeter contra la institución. Pero la ocupación militar con derroche de prepotencia revivió el pasado militar de represión cruel e inhumana. A mi juicio, un error de cálculo político enorme y un desconocimiento del sentir ciudadano. Bien, esto nos deja, y ya con esto voy a terminar, la opción militar. Los hechos del 9 de febrero han mostrado los límites de la institución democrática para canalizar el conflicto político. La ocupación militar marca el retorno del ejército como árbitro político, cuyos riesgos no pueden subestimarse. El acudir a los cuarteles es la alternativa a la negociación democrática. Esa posibilidad de la opción militar es real. Es real porque el ejército está disponible, porque nunca ha sido completamente apolítico, como dice alguno de los negociadores de los acuerdos del 92. Y en definitiva es real porque existe ejército. El desinterés en buscar compromisos e invertir en consolidar la institucionalidad democrática genera inestabilidad sociopolítica. Si no hubiera opción militar, es decir, si el ejército no existiera, los políticos estarían obligados a buscar soluciones democráticas, incluso para las crisis más profundas. El compromiso político reduce el nivel de violencia y señala el camino para consolidar una institucionalidad debilitada por la corrupción de las estructuras de poder. La ausencia de opción militar, sin embargo, no evita que haya crisis, pero obliga a encontrar soluciones negociadas. El riesgo real del retorno del arbitraje militar representa una amenaza grave para el débil esfuerzo democrático posterior al año 92. La posibilidad de la opción militar es real porque el presidente apuesta fuerte por los militares. Es una de sus bases de poder. Por el elevado prestigio del ejército y el desprestigio de los políticos. Y porque la opinión pública confía ciegamente en esa opción desde hace mucho tiempo. El presupuesto militar de este año ha experimentado un incremento del 18%, mientras que otros gastos, en particular en el área social, han sufrido reducciones. Esto indica dónde está el interés. En Costa Rica y en Panamá, donde no hay ejército, esa opción militar es inexistente. En Costa Rica lo disolvieron en el año 48 y no han tenido mayor problema de seguridad. Y en Panamá, la Guardia Nacional, una fuerza dominante durante 3 décadas, fue desmantelada por la invasión de 1989. Y desde entonces los políticos se han visto obligados a recurrir al procedimiento electoral para resolver conflictos. Esto para abonar a la tesis que lo mejor sería que el ejército no existiera. El golpe tiene limitaciones implícitas que no pueden obviarse a los amigos del golpe. La experiencia muestra que cuando el ejército se vuelve árbitro de los conflictos políticos en sociedades polarizadas, el resultado suele ser la agudización del conflicto. El golpe alimenta la polarización que pretende suprimir, desata la represión y la persecución de los seguidores del gobierno caído, genera mayor inestabilidad e instala líderes que se valen del poder para la represalia. La persecución contra los políticos depuestos y sus seguidores divide más la sociedad y si estos se radicalizan y se movilizan contra las nuevas autoridades, se desata la espiral de violencia y de radicalización, lo cual difícilmente crea condiciones para establecer una democracia más estable. La política pública del golpe suele ser muy volátil.
La posibilidad real del golpe modifica la actitud de los políticos y la creciente polarización facilita el regreso de los militares. Así lo muestra la actuación presidencial del 9 de febrero, que ignoró la perversidad de la militarización de las décadas de 1970 y 1980. La actuación militar ha sido discreta en las últimas décadas, pero no por eso ha perdido la capacidad para intervenir en la política como árbitro. Munguía Payés, recuerden ustedes, continuamente ha estado interviniendo en la política. Y además se atribuye, ahora ya no, ahora dice que está dedicado al deporte, se atribuye la tregua de las pandillas. Y además, cuando le interesaba, exhibió amenazadoramente su poderío en la legislatura y se solía presentar en los medios con todo el Estado Mayor disfrazado de militar, con todas las charreteras y todo. Y además, es interesante observar que no ha sido encausado por el tema de las pandillas. Pero él se atribuye, hay evidencia gráfica que él se atribuye a la tregua de las pandillas como un gran logro. Los sectores de la oposición aplauden las intervenciones militares, normalmente, porque perciben que el gobierno de turno es inepto, corrupto y autoritario. A veces interpretan la intervención militar como un mecanismo democrático. Eso sucedió en Venezuela en el 2002, en Honduras el 2009 y en Bolivia el año 2018. Miren cómo acabó Bolivia. Salvo excepción más bien rara, los golpes no conducen a la democratización. Además, las excepciones se suelen dar en dictaduras conservadoras, como los golpes de Pérez Jiménez en el 58 en Venezuela y Stroessner en Paraguay en el 89. El golpe del 2009 contra Manuel Zelaya en Honduras es ilustrativo. Zelaya se acercó a Hugo Chávez y formó parte de la Alianza Bolivariana, el ALBA. Acusado de populismo y el rechazo a las políticas distributivas, asustaron a la élite. Cuando intentó un referéndum para abrir la posibilidad de la reelección en contra del Congreso y de la Corte Suprema, la élite fue a los cuarteles y recurrió a los militares. Lo deportaron, lo depusieron y lo deportaron. Pero el golpe no trajo una democracia estable. Los seguidores de Zelaya fueron reprimidos, su sucesor, el liberal Porfirio Lobo, erosionó cada vez más la democracia, y Juan Orlando Hernández, el actual presidente, ignoró la prohibición constitucional de la reelección y la elección se caracterizó por irregularidades. La OEA pidió recontar los votos. Bien, el apoyo del ejército, ahora politizado, y sobre todo de Washington, permite que siga en el poder a pesar del aumento de la represión de un gobierno claramente autocrático y de estar involucrado en el narcotráfico, completamente probado, pero ahí sigue. Por eso cuando Estados Unidos dice que quiénes son sus amigos, eso hay que tener sumo cuidado porque depende. Juan Orlando Hernández sigue en el poder porque no hay mejor alternativa en Honduras para Estados Unidos. Y apoyan a Bukele porque no hay mejor alternativa. Sucumbir a la tentación militar no tiene consecuencias a corto plazo, incluso suele parecer una gran solución, pero las tiene a largo plazo en la estabilidad democrática, y resistirla contribuye a la construcción de instituciones más estables. Los países centroamericanos se han caracterizado por la inestabilidad política desde la independencia. La intervención militar ha sido habitual y la amenaza de la intervención ha sido una potente arma disuasiva para los políticos. El ejército ha sido históricamente árbitro de los conflictos. La intervención militar impide centralizar la violencia y construir una institucionalidad democrática sólida. El recurso al cuartel se presenta como la mejor opción para alterar el equilibrio de un poder político débil y corrupto. Pero eso no solo debilita la institucionalidad, sino que facilita volver a recurrir al cuartel. El proceso de consolidación de la democracia implica subordinar el poder militar al civil, cosa que no ha ocurrido, para lo cual es indispensable introducir reformas jurídicas y socioculturales, porque la mayor parte de la gente apoya la militarización y la cultura de la violencia. Cuando la sociedad confía más en el ejército que en el legislador, el incentivo para recurrir al ejército es muy fuerte.
Si la población percibe dificultades para preservar el orden público, las fuerzas de seguridad militarizadas que prometen orden se vuelven todavía más atractivas. Si ante la polarización los políticos caen en la tentación militar, es más difícil construir instituciones democráticas. Si la democracia no satisface las demandas ciudadanas, el descontento de la opinión pública con los políticos se traduce en desprecio y en aceptación del ejército como solución. Pero si no hubiera ejército, no habría esta posibilidad. La protesta creciente y la dificultad para preservar el orden hacen cada vez más deseada la tentación militar. Por tanto, es crucial no sucumbir a esa tentación, no dejarse deslumbrar por promesas de cumplimiento inmediato, pero que comprometen el futuro democrático. El gobierno de Bukele tiene una duración de 4 años y medio, lo que le queda. La polarización creciente y el surgimiento de protestas sociales deberían acentuar la urgencia de establecer un consenso para descartar la opción militar y a largo plazo pelear la disolución del ejército. Es indispensable cerrar la opción militar para no generar mayor inestabilidad institucional, para fortalecer el sistema político y para forzar a los políticos a aprender a solucionar el conflicto mediante la negociación y el compromiso democrático. La opción militar es engañosa. A mediano y largo plazo no resuelve los desafíos sociales. Más bien retrasa su solución y la vuelve más complicada porque se pierde tiempo y se gastan recursos. El conflicto social no se resuelve sin un consenso sobre cómo superarlo. Muchas gracias.